Hoy te quiero recordar algo que ya sabes, y es que vas a sentir miedo muchas veces más a lo largo de tu vida. Del miedo no se escapa nadie. Bien, pues teniendo en cuenta esto, puede que te interese seguir profundizando en la comprensión y en la gestión de esta experiencia que llamamos miedo. Por eso, hoy te quiero hablar del miedo. Estaba el otro día escuchando una entrevista a Iker Jiménez, que es un periodista muy normal, especializado en lo paranormal. Tiene un programa que se llama Cuarto Milenio, que es fascinante. El caso es que él hablaba de dos tipos de miedo, a lo que yo añado un tercero, luego te contaré. Primer miedo, el miedo a lo desconocido, a los espíritus, a las presencias, a los ovnis, a todo el tema ultratumba. Y segundo, el miedo a lo mundano, el miedo a los virus, enfermedades, el miedo a los políticos y a los impuestos, el miedo a los ladrones, a los secuestros. Y no sabía cuál daba más miedo de esos dos mundos. Y contaba dos anécdotas. La primera, él estaba con su equipo de investigación en el Perú desconocido, recóndito, por ahí perdido, y estaban en una zona donde había un río llamado el Río de la Muerte. Y resulta que cerca de ese río encontraron más de 200 cadáveres sin cabeza y sin extremidades. ¿Qué pasaba? Que había un grupo de brujos que utilizaban esas piezas y las ponían como asar en unas tiendas de campaña transparentes, eso contaba Iker, para hechizos, para brujería, para magia negra. Y él decía, o yo pienso también, ¿no? No sé qué da más miedo, la magia negra y los hechizos, lo que puede generar ese hechizo que estaban haciendo, o esos señores que se creen brujos con derecho a matar a la gente para hacer sus rituales, ¿no? ¿Da más miedo la magia o el hombre y lo que es capaz de hacer? Otra historia que cuenta es que estaba en una de sus investigaciones en los pasadizos de la Gran Pirámide, de madrugada, solo, ahí sabiendo que hay por ahí salas iniciáticas y temiendo encontrarse con el espíritu del faraón, ¿no? El que cree mucho en esas cosas. Y decía que sentía miedo, ahí solo, a oscuras, qué podía pasar, ¿no? Y que en un momento dado, ahí con toda esa emoción, de repente sintió cómo le apuntaba un arma en la nuca y se dio la vuelta y vio a un hombre encapuchado de negro apuntándole con una Kalashnikov. Y decía, no sé qué me da más miedo, si estar ahí en las catacumbas a oscuras solo o que un señor me apunte con una Kalashnikov. ¿Qué da más miedo? De todo esto él salió airoso porque recordamos que sentir miedo no significa que vayas a correr un peligro real. O sea, había un peligro potencial, obviamente, con una Kalashnikov apuntándote, pero salió ileso. Es decir, que muchas veces el miedo nos ayuda a actuar, pero no predice que vayan a hacernos un daño real. Y como te he dicho antes, yo añadiría un tercer tipo de miedo, y es el miedo más terrorífico. El miedo a uno mismo. El miedo a la experiencia interna. El miedo a sentir, el miedo a desbordarte, el miedo a sentir miedo. Y es un miedo más doloroso que los otros, porque no es lo mismo temerlo de fuera que temerlo de dentro. No es lo mismo no fiarte de un tío que te está apuntando con una Kalashnikov que no fiarte de ti mismo. No es lo mismo temer voces fantasmagóricas que hay por ahí de tu tía abuela que temer tus propias voces internas. Pero a la vez tiene mejor solución. Y una vez vas resolviendo o aprendiendo a manejar mejor, con más comprensión y conciencia, este miedo, a la vez se resuelven muchos otros. Y hoy te quiero dar una clave para esto, y es comprender que muchas veces el miedo es un malentendido mente-cuerpo. Porque el miedo, ¿qué es al final? Una emoción que nos está avisando y ayudando a escapar de un peligro, a escapar o a luchar contra ese peligro. Y claro, ¿qué pasa cuando el peligro es tu propia experiencia interna? ¿Vas a luchar contra ti? ¿Vas a escaparte de ti mismo? Mucha gente empieza a temer cosas de fuera, por ejemplo, dice, tengo agorafobia, ¿no? Y evito centros comerciales, y evito ir en avión, y evito irme al pueblo. Vale, puedo evitar esas cosas y me quedo tranquilo.
Pero ¿qué pasa cuando temo mis propios síntomas? No hay calma en ningún momento, porque esos síntomas los puedo tener dentro de casa, fuera de casa, en el trabajo. Es miedo a tu propia experiencia. Y eso es más aterrador que el miedo a los fantasmas o el miedo a cualquier otra cosa. Entonces, si el miedo muchas veces es un malentendido, podemos incorporar esta clave que te digo hoy, que ayuda a muchas personas que me lo demuestran y me lo cuentan cada día. Y es tomar el miedo como una opinión de tu organismo. Hay una parte de ti que sabe que en el fondo está a salvo y que no hay un peligro real acechándote ahí. Sé que lo parece, sé que el cuerpo te llena como de químicos, uno está como borracho de miedo, con pensamientos de aparentes amenazas, ¿no? O pensamientos de que va a pasar algo malo, no sé muy bien qué, pero algo está a punto de torcerse, de suceder. Y el cuerpo también, ¿no? Está como o tembloroso, como más tenso de lo normal, con taquicardias. Entonces, una parte de ti siempre está comprendiendo que eso no es algo que corresponda a un peligro real como tal. Por eso te puedes decir a ti mismo, mi organismo opina que debería salir corriendo. Mi organismo opina que debería no hacer esto. Mi organismo opina que tiene que estar muy tenso. Pero es como que una parte de ti está mentalizando, se llama mentalización, ayudando a poner mente y razón a esa emoción, que es muchas veces irracional. Rescata esa parte de ti que sabe que todo está bien, aunque no lo parezca, y no te exijas no sentirlo. Simplemente lo acompañas con más conciencia diciendo, vale, mi cuerpo está opinando que estoy en peligro. Mi mente está opinando que tengo que estar muy preocupado por esto y por lo otro. Y así te ayudas a, de alguna manera, convencerle, no desde una discusión y desde una exigencia, sino ayudarle a tu organismo a comprender que estás a salvo. Quédate hoy solo con esto. Cada vez que sientas miedo, ansiedad, tensión excesiva, demasiada preocupación, dite a ti mismo, mi organismo está opinando que tengo que tener miedo. Mi organismo está opinando que hay un peligro. Y una parte de mí sabe que no, aunque lo parezca. Si vas utilizando esta clave, vas a ir aprendiendo a gestionar mejor el miedo y también el miedo al miedo, el metamiedo, ¿no? Podríamos decir. Así que, dale, y me cuentas. Mi cuerpo opina que tengo que estar tenso. Mi organismo opina que hay un peligro. Yo sé que en el fondo está todo bien. Si quieres seguir profundizando en cómo gestionar mejor no solo el miedo, sino cualquier emoción o cualquier experiencia interna y dejar de temerla, te animo a que te apuntes a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com, donde irás ahí pico y pala cada día recibiendo consejos y comprensiones que te van a ayudar a cambiar tu experiencia ante tu propia experiencia. Gracias. Y por último tengo una pregunta para ti. ¿Qué decorado te gusta más, este o el habitual con el fondo gris? Gracias y un abrazo.